Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Yo no sé en este momento en donde tú estés qué tiempo tienes, pero una cosa sí sé, estamos en el tiempo, la visitación de Dios a tu vida. Y cosa maravillosa que en tiempos malos y de malas noticias, tú recibas las buenas nuevas de Dios que alegran tu corazón, que lo fortalecen. Y cuando el enemigo te lanza noticias malas y te dice, mira, todo va a salir malo, todo está en contra, mira tu familia, mira tus hijos, mira tu trabajo, mira la economía, mira tus vecinos, Dios viene contra todo eso y dice, mírame a mí, dice el Señor, porque de mí, igual que esta fuente que brota agua, viene manantial de vida. Dios necesita vasijas de barro como esa para que Él de adentro de la vasija haga brotar agua. Porque eso es lo que Dios hace en la vida de una persona. Hace que de dentro de ese barro Dios coloca sus tesoros, su agua. La palabra de Dios es vida, igual que esa agua que está saltando. Así salta la vida de Dios en un ser humano que lo tiene a Él como su Señor. Y estamos hablando de la familia. Estamos hablando de la relación padres e hijos. Y hemos hablado en los temas anteriores que no te lo puedes perder. Si cliqueaste a la loca y cogiste este tema, te saltaste los primeros que están mejores que este que vas a oír. Y cada vez será mejor, porque Dios va de gloria en gloria y su misericordia en cada mensaje es mayor, su sustento, su socorro, su aliento, su fuerza, porque es Él. Yo únicamente coloco mis cuerdas vocales, mi mente y toda a disposición de que el Espíritu de Dios me tome su palabra que es Espíritu y la coloque en tu mente y en tu corazón. Pero en este día te voy a decir cosas importantes que tienes que tener en cuenta en esto. Vamos a estar hablando sobre que los hijos son un regalo y son una herencia de nuestro Padre que está en los cielos. Como son los hijos, así son los padres. ¿Por qué se rebelan los hijos? Hijos nacidos del amor, hijos necios o malcriados, hijos sin disciplina, hijos educados bajo los principios de Dios. Tu época para ser padre de infantes, tu época para ser padre de niños, tu época para ser padre de adolescentes, tu época de ser padre amigo, que no vas a llegar a ellas si las tres primeras no las has hecho bien. El tiempo de ya no ser padre amigo, sino ser padre consejero, cuando ya tus hijos están criados y están haciendo su vida, alcanzando sus metas. Y el tiempo en que eres un padre aconsejado, que es el tiempo en que ya tus hijos te comienzan a cuidar. Y estábamos hablando de que nosotros debemos de criar a nuestros hijos basados en los fundamentos del Señor, no tratando nosotros de que nuestros hijos hagan las cosas que nosotros no alcanzamos, sino de guiar a nuestros hijos bajo la dirección del Señor para que ellos puedan encontrar su meta, su camino. No que tú y yo le impongamos a los muchachos que tienen que ser doctores, odontólogos, médicos, deportistas, basquetbolistas, beisbolistas, sino que ellos sean lo que Dios coloque en sus corazones para que ellos sean. Entonces, cuando nosotros podemos hacer que las cosas en el Señor sean de esa manera, todas las cosas resultan bien. Y estábamos leyendo en la palabra lo siguiente, Salmo 112, versículo 1, dice, cuán bienaventurado es el hombre que teme al Señor, que mucho se deleita en sus mandamientos. Dice que aquel hombre que se deleita en los caminos del Señor, el Señor se va a deleitar en él y que va a hacer que todos sus caminos sean de prosperidad y provecho y que sean de éxito. Dice, poderosa en la tierra será su descendencia y la generación de los rectos será bendita. Quiere decir que todo aquel que está caminando
bajo la dirección de los principios del Señor, Dios va a hacer que su palabra se cumpla, porque Dios es fiel a lo que Él promete que va a hacer para aquellos que pueden obedecer. En esto de la palabra hay dos cosas. Dice la Biblia, decía Jesús en una parábola, que un padre le dijo a un hijo que hiciera tal cosa, y el hijo dijo que la iba a hacer, pero no la hizo. Pero que tenía otro hijo que le dijo que él hiciera lo mismo, y él dijo que no lo iba a hacer, pero lo hizo. Entonces la pregunta es, ¿cuál de los dos honró al padre? Siempre que tú honres a Dios, temiendo hacer lo contrario a lo que Dios dice, Dios se obliga, Dios hace lo que Él prometió que iba a hacer, porque Él se obliga a su palabra, Él es fiel a los dichos de su boca. Si Dios dice que va a intervenir tu casa, Dios la va a intervenir. Tú le crees a Dios, tú reposas en que Dios es fiel, tú reposas en que vas a permitirte decir, yo probé a Dios y Dios me respondió, yo invoqué a Dios y Dios me respondió, yo clamé a Dios y Dios me escuchó, yo tendí mi mano y Dios agarró mi mano, y cuando yo no tendí mi mano porque no sabía qué hacer, Dios me recogió en la suya, y cuando yo pensaba que Dios no me veía, Dios me estaba mirando. Ese es el que camina en la fidelidad de Dios. Y entonces Dios dice que Él promete que a Él, a su descendencia, en la tierra, mientras viva, sus generaciones van a ser benditas. Pero no se queda solamente la bendición, dice algo poderoso. Bienes y riquezas hay en su casa, y su justicia permanece para siempre. Está hablando de bendición generacional. Así como tú puedes estar arrastrando de que a ti te enseñaron que para educar había que golpear, había que palmotear, pellizcar, hablar de los pelos, pegar un grito para poder que te hicieran caso, que te escucharan, ¿cierto? De la misma manera puedes comenzar a enseñar con el amor de Dios. ¿Qué dice la Escritura? De mañana, en el camino, al mediodía, cuando vuelvas a caminar, en la tarde, en la noche, a toda hora, háblale a tu hijo, a tu hija, del amor que tiene Dios por él. Dile, mira, yo no lo conocía, pero lo conocí, y me di cuenta de que Él, siendo Dios, dejó su reino en los cielos, bajó aquí a la tierra, se hizo como tú y como yo, hijo. Caminó y cumplió todas las cosas que tú y yo no pudimos cumplir. Las hizo para que nosotros pudiéramos ser esforzados por su fuerza y tuviéramos el aliento de que Él en nosotros la iba a hacer. Y aún más, dice que Él sintió un gozo y un beneplácito de saber que iba a morir. Ahora yo te pregunto, ¿quién está dispuesto para la muerte y que esté disfrutando el momento de la agonía? El gozo de que lo que va a hacer lo llena de felicidad. Solamente Dios lo puede hacer. Lo ultrajaron, lo golpearon, lo escupieron, le jalaron su barba, le rompieron sus sienes con espinas, lo puñetearon, lo escupieron, lo flagelaron con vara, con látigo. Una compañía de romanos son 100 hombres. Se burlaron de él, lo coronaron de espinas, le pusieron una caña en la mano, lo golpeaban. Y nunca se retiró del martirio que estaba haciendo. Para él era un gozo saber que lo que él estaba haciendo, siendo Dios a favor de los hombres y mujeres que creyéramos en él, iba a ser para beneficio tuyo y mío. Ese Dios que hizo eso, lo hizo por ti y por mí. No se bajó de la cruz, aunque nunca había pecado, cuando sintió el pecado sobre él, el tuyo y el mío.
sintió la agonía más grande de su vida y decía: Padre, ¿por qué me has abandonado? Y más sin embargo, así en ese instante no se bajó de la cruz, porque siendo Dios se ha podido bajar. Llevó hasta lo sumo la obediencia al Padre. Eso es lo que Dios quiere para cambiar tu vida, que tú seas obediente a Dios. Y si tú eres obediente al Señor, Él va a colocar agua viva dentro de ti. Él va a entrar a tú y que eres igual que yo, vasija de barro, y va a limpiar todo lo sucio y va a poner agua transparente. Y no solamente te la va a echar, te va a llenar, va a hacer que brotes como agua, para que otros puedan beber sedientos de lo que ya tú vas a tener. Por eso yo me atrevo a predicar este evangelio con pasión, con locura, sin importar lo que los demás intenten o hagan en contra mía, porque yo sé que mientras se levanten armas forjadas contra mí, estoy haciendo el bien. Porque el infierno entero se levanta mientras yo esté predicando el evangelio, porque ellos saben que yo no pelearé con ellos, porque el que venció fue Jesucristo y Él está en mí y Él es el que hace mi batalla. Y aunque todo se levantara contra mí y malas noticias vinieran a mí, Dios me fortalecerá. Será mi escudo alrededor mío y miles de millares de ángeles pelearían en defensa mía. Pero te tengo una noticia: también están para defenderte a ti, están para cambiar tu vida. Ese mismo que murió en la cruz y que no se bajó por mí, también lo hizo por ti y derramó su sangre como derrama el amor a todo aquel que le dice: yo he sufrido en mi niñez, yo he sido abusado. Usted no sabe, profeta, pero a mí me violaron cuando estaba niño o cuando estaba niña. Y mientras mi madre pensaba que mi abuelo era bueno y que mi abuelo me acariciaba con amor, me estaba abusando. Y esa tortura fue por años. Y aún todavía guardo en mi corazón ese odio y ese rencor y ese asco contra cualquier anciano y cualquier viejo que yo vea en la calle, porque sé lo malditos que son. Quiero decirte que Dios murió por ese daño que te hicieron. Dios murió por esa violación, por ese cambio en tu mente de algo virgen, algo puro, que un malvado lo dañó. El Señor también restaura. Él te dice: yo también, aunque ese que te hizo daño, nunca supo el daño que te hizo. No solamente morí por él, aunque desprecia mi perdón, pero a ti te digo hoy: no sigas cargando en tu mente con dolores del pasado, porque mientras tú estés atado al dolor del pasado, tu presente no lo puedes vivir y tu futuro lo tienes hipotecado, porque en tu mente solamente está el recuerdo del daño que te hicieron, de los golpes que recibiste, los abusos en la noche, y todas esas cosas compenden para hacer de ti no un nido para las cosas de Dios, sino un nido de amargura y de tristeza. Pero Dios está hoy para quitar esa tristeza, colocar sus riquezas, porque cuando Él habla de sus riquezas es hacerte rico en misericordia, rico en perdón, rico en comprender que los demás se equivocan, pero que Dios no se equivoca, que los demás te hacen daño, pero que Dios no te hace daño. Que Dios está para sanar tus heridas, para limpiarlas, para protegerte, y que de aquí en adelante en la mano de Dios vas a estar y nadie podrá quitarte ni arrebatarte de su mano, porque sus ojos han estado puestos delante de ti. Y aunque aquel que te hizo daño, tú preguntas: ¿dónde estaba Dios? Dios estaba allí mirando lo que estaba pasando. ¿Y por qué Dios no hizo nada si Dios estaba allí? Porque no conocías a Dios, porque tus padres no conocían a Dios, porque la protección de Dios no estaba a tu lado. Y tú me dirás: pero yo también conozco gente que conoce a Dios y ha pasado por lo mismo. Ha pasado por lo mismo porque unos padres no sacaron el tiempo para sus hijos y dieron ese tiempo a los extraños. Y los extraños hicieron lo que sus padres no hubieran hecho.
De ahí la responsabilidad de que nosotros tenemos que darle cuenta a Dios por esa herencia de Dios que se llaman los hijos. Aquel triunfo, aquel trofeo que Dios le da a unos padres que se llama hijos, no es para exhibirlo mostrando las conquistas en ellos, los éxitos que te dan en el deporte o en el estudio. No, es para que en ellos se pueda mostrar el Dios que tú les estás enseñando, el Dios que les está enseñando que los puede poseer, proveer, y que todas las bendiciones de Dios están expuestas a su camino, que tienen principio, que tienen fin, pero que entre el principio y el fin Dios tiene un propósito y ha puesto una carrera. Esos muchachos crecen fundamentados en que no hay mejor cosa que estar bajo la palabra de Dios, que no hay cosa mejor que estar sentados reposando en lo que Dios dice que ellos son. Mañana ellos conquistarán el mundo, no confiados en su fuerza, sino en que Dios los esfuerza, en que Dios les da aliento, en que Dios les tiene los sueños, los pensamientos, las cosas maravillosas que deben de hacer a favor no solamente de ellos y de sus familiares, sino del reino de Dios. Pero para eso tiene que haber un padre que lo enseñe. Y para que haya un padre que lo enseñe, tiene que haber un padre que haya sido enseñado. Y si tú no te congregas en un lugar donde te hablen de los principios de Dios, pero cuando yo te hablo de que busques un lugar donde te hablen de los principios de Dios, tiene que ser un lugar en donde el Espíritu de Dios, que es la Biblia, ¿cierto? Hay el Espíritu de Jesús, que es la Biblia, ¿cierto? Se te abra, porque la palabra es Espíritu. Entonces el Espíritu de Dios venga, ilumine el Espíritu de Jesús, que es su palabra, y te pueda hablar, y tú te sientes cómodamente, sin tener que buscar quien te enseñe, un maestro, sino que con cosas muy elementales, tú puedas sentarte, abrir la Biblia, comenzar a meditar en cada renglón, en cada palabra, y Él prometió de que su Espíritu vendría, y te iluminaría, te revelaría lo que Él mandó a escribir por profetas y por apóstoles. Pero aquí está el manual de cómo tú y yo fuimos hechos, para que no dañemos a nuestros hijos, porque cuando nosotros queremos que nuestros hijos sean según nuestros criterios, vamos a torcer su camino, vamos a demorar su carrera, vamos a tener gente mediocre en la comunidad, gente que no aspira a llegar a nada, porque han visto de sus padres alcoholismo, golpe, drogadicción, prostitución, pobreza, miseria, gritos, peleas. ¿Por qué tú tienes que golpear y gritar a un muchacho para que te haga caso? ¿Por qué solamente cuando tienes la correa en la mano te hacen caso? Porque la autoridad que tu hijo reconoce es que si no tienes la correa, es igual como cuando un animal o un perro te ve con la correa en la mano y él se va para su casa porque sabe que si no se va tú le pegas. Así es un hijo que aprende que la autoridad es el grito, que la autoridad es el golpe, que la autoridad es tener que usar la última palabra. Pero cuando ese hijo aprende que la autoridad proviene de un padre que habla no gritado para que él entienda que tiene que obedecer, sino con el fundamento de que lo que el papá le dice tiene que hacerlo porque es para el beneficio de él. Es un padre que ha gastado tiempo para sentarse con ese muchacho y explicarle que así como él obedece a un padre que está en los cielos, él tiene que obedecerlo a él, porque él le está reflejando a ese padre. ¿Sabes cuál es el problema? Cuando tu hijo ve que tú no le reflejas a Dios. Cuando tu hijo no sabe por qué, pero él lo único que sabe es que tú lo golpeas o que tú lo gritas. Entonces él se enseña, porque se crea un hábito de que solo en el último grito o en el primer correazo es que te va a hacer caso. ¿Y sabes por qué? Porque no conoce que su papá o su mamá tengan temor de Dios. Lo que ellos solo escuchan es las mentiras en la casa. Cuando suena el teléfono y dice, mija, diga que no estoy. Cuando tocan a la puerta y dice, ay, diga que estoy durmiendo. ¿Qué tú le estás enseñando? Que mentir es correcto. Cuando tú estás sentado con tus amigas o amigotes, echando cuentos de doble sentido, y, mijo, váyase de aquí, estamos hablando de los mayores. Tú le estás diciendo al muchacho, ve a escondida y escucha qué estamos diciendo. Porque lo que estamos diciendo es cosas que no podemos hablar en familia porque tú no tienes la edad. Entonces ese muchacho empieza a escuchar conversaciones que son de doble sentido y a escuchar cómo las palabras soeces vuelan por los aires. Entonces, ¿qué es lo que tú crees que hace
Tu niño cuando no te ve, usa el mismo lenguaje que él te oye a ti hablar. Usa las mismas mentiras con sus profesores. Después se hace que la mentira es un hábito en su vida hasta el punto de que él se cree las mentiras como si fueran verdades. Y entonces tú dices, yo no sé por qué esta niñita tan mentirosa o este niñito tan mentiroso, porque te lo ha aprendido a ti. Porque tú y tu esposo lo han hecho, o porque tus tíos o tus tías lo hacen, o porque su abuela le enseña, o porque su abuelo le enseña, pero él no lo aprendió solo. Él nació sin eso metido en su disco duro. Alguien se lo informó y se lo colocó ahí. Pero ¿sabes qué? Déjame tomar agüita, que aquí este tema me apasiona mucho. Todos los temas me apasionan mucho, pero yo vengo de un hogar disfuncional. Hasta el día de hoy es muy disfuncional. Y yo espero que algún día, a pesar de que todos ellos han ido al Evangelio, menos uno, por darse cuenta de que si el Señor cambió mi vida, puede cambiar las de ellos, todavía tienen rasgos en lo interior de su ser de mirar las personas por los hechos, no por el espíritu. Y no pueden cambiar porque ellos quieren que todo alrededor cambie. Ellos quieren que todas las personas cambien y no se dan cuenta que uno es el que tiene que cambiar. Cuando tú cambias, todo a tu alrededor cambia. Hay gente que quiere cambiar pero se sigue juntando con los mismos amigotes borrachos. Llenan su casa, que debe ser de paz, de borrachos. Va a escuchar música, que lo que enseña es música, enseñándole en la letra que hay que tener sexo antes de tiempo, que tomarse una copa más no es malo, que tener 3 mujeres es una machera, que una mujer que tenga una novia mujer, no, eso es una delicia. Esa es la música de hoy, la televisión de hoy. Entonces, en ese ambiente, aunque tú ores, aunque vayas a la iglesia, aunque te tires de rodillas y te pongas piedritas de maíz en las rodillas para que te sangren, tú no vas a tener cambios, porque tu círculo es el mismo, tus amigos son los mismos, hablan lo mismo, dicen lo mismo, tu tiempo lo gastas en lo mismo, y tus hijos son los que están llevando del bulto, como decimos en mi país, Colombia. Ellos son los que están llevando la viña al hombro. La basura que no sirve en casa la está recogiendo tu hijo para él volver a repetir lo mismo que tú le enseñaste, y la cadena sigue a sus hijos y luego a tus nietos. Pero basta, hoy tienes que romper con eso. Hoy vas a desechar tus amigos que no te sirven, los que te quitan el tiempo, los que te hacen perder tus horas al teléfono quejándose de lo mal que están, de lo que el marido hace o no le hace, de las amigas que te quitan el tiempo diciendo lo que su marido dijo o no dijo, y haciendo un concurso de quién tiene más enfermedades, y a ver quién toma más pastillas, y hablando del vecino, y hablando del fulano, y hablando del hijo de tal, y el hijo de tal. Rompe con eso. Edifica tu casa en los principios de Dios para que no se derrumbe más adelante. Si estás con muchachos ya teenagers, más jóvenes, que has dejado pasar mucho tiempo y ya ahora tus hijos son tu vergüenza, que cuando llegan a la casa tú quisieras que no entraran porque los amigos de la visita que tienes en tu casa son mucho mejor de los tuyos, que tú que te picas de que eres muy espiritual o una educadora, o tienes una preciosa casa pero unos hijos un desastre, que cuando entran y hay visitas en tu casa, entran pateando, tirando los zapatos, las medias, todo tirado, haciendo bulla, sonando puertas, gritando, poniendo la música duro, y tú, oye mijo, baja eso, oye, apaga el televisor, oye. Vergüenza, esa es tu deshonra, ese es el trofeo que tú te estás ganando por lo que tú enseñaste. Eso es lo que tú tienes ahora, y el diablo te dice, eso es lo que te mereces. Pero Dios te dice, eso no es lo que yo programé para ti. Yo sé los pensamientos que tengo de ti, camino de prosperidad y de bendición, largura de días para que disfrutes tu familia en gozo.
Pero ¿sabes qué? Acércate a mí y que mis mandamientos, mis palabras sean el deleite de tu vida, de día, de mañana, de noche, al caminar, al pasear, al jugar con tus hijos, los 20 minutos que los llevas en el carro a donde tú vas a ir, en los 30 que vas en el bus o en el camión, depende del país donde estés, viajando con ellos, les estás hablando. Que tú, no, pero es que yo le comienzo a hablar a mi hijo y él no quiere ni hablar conmigo. Él solamente quiere jugar en el Nintendo ¿y quién le regaló el Nintendo? Él salió a trabajar a la calle con los 5 años que tiene y entonces fue y lo compró. No, tú se lo compraste. Ahora a lo mejor se lo compraste sin conocimiento del daño que le estabas haciendo, tratando de que te zafaras de él de unas horas para que te dejara tranquilo ver las 5 horas de televisión inservible que te metes en tu disco duro todos los días, en donde te enseñan que el mundo es difícil, que la economía es difícil, que si Estados Unidos se está desbaratando económicamente, que si el mundo entero está creciendo para otro lado y que los problemas que hay, entonces que antes estabas en Colombia, ahora vives en Estados Unidos, ahora el euro está más caro, entonces ahora me voy para Europa. Entonces andas en esa locura. En ninguna parte va a poder ser, porque Dios tiene un camino para ti y tú lo has desechado. Tú desechaste a Dios cuando dijiste: no quiero orar en mi casa, no quiero que mis hijos escuchen tanta religión, yo no quiero ver un programa de televisión porque lo que dicen ahí son fanáticos. Yo me acuerdo cuando me tocaban la puerta y yo: ¡ay, cierra la puerta, que viene esa gente, son locos, fanáticos religiosos! Y no venían a pedirme en plata siquiera, venían a hablar del Señor. Y yo los desechaba. Cuando alguien me comenzaba a hablar del Señor, yo lo desechaba, lo dejaba parado, le contestaba 3 groserías y me iba. Hoy en día yo entiendo esa responsabilidad. Y que cada palabra que sale tiene que edificar tu vida. Mira lo que dice más. Cuando nosotros aprendemos que somos nosotros las que tenemos la responsabilidad de orientar y enseñar al Señor, a nuestros hijos, para que ellos le conozcan de la manera que debe de ser, y nosotros asimilamos esta verdad, reconocemos que nuestros hijos no son nuestros hijos, sino que son del Señor, que nos han dado la posibilidad y la oportunidad de poder tenerlos con nosotros, poder edificarlos, poder presentarlos delante del Señor como el trofeo de Dios. Entonces ya nosotros no estamos buscando lo nuestro, nosotros estamos buscando las cosas de Dios para la vida de nuestros hijos. Entonces ya serías el padre que te preguntarías: ¿le haría yo daño a esta propiedad del Señor, que es mi hijo? Que a su vez me lo dio Dios, que a su vez Dios lo ha traído a mi vida, que me ha dado la responsabilidad de que lo administre, que lo lleve por el puente de la sabiduría de Dios, que lo va a conectar con la inteligencia, para que él tenga el conocimiento y se pueda desarrollar a prueba. ¿Le haría yo daño a la propiedad de Dios? ¿Le haría yo daño a la herencia que Dios me ha dado? ¿Me la gastaría yo deseando que Él fuera lo que yo quiero? ¿Derrocharía yo el alma de este que es mi hijo, enseñándole que debe de hacer las cosas que yo no hice y por las cuales me encuentro frustrado, pero porque ahora tengo la economía suficiente, yo voy a forzarlo para que él sea lo que yo no fui? ¿Harías tú eso con la propiedad de Dios, con el regalo de Dios? ¿O más vale por el contrario, quisieras que tu hijo tuviera todas las cosas que tú le puedes sembrar, que son de Dios, en vez de seguirle sembrando el odio, el dolor, y que después su vida sea un fracaso, o un mediocre, o que viva una vida haciendo el mal? ¿O prefieres que sea educado a imagen y semejanza del Señor? Tú y yo tenemos la capacidad en nuestras manos. Cuando ahora día leía un mensaje que me enviaron, que un padre tenía 2 hijas y las mandó con un hombre sabio. Y cada pregunta que estas muchachas hacían, el sabio tenía la respuesta correcta. Las muchachas, cansadas de que no podían
coger al sabio y corcharlo o rajarlo en alguna pregunta, hicieron un plan. Dijeron, vamos a coger una mariposa, la ponemos en nuestras manos, la llevamos al sabio y le vamos a preguntar, tenemos una mariposa aquí en la mano, dinos, ¿está viva o está muerta? Si dice viva, cerramos más la mano y matamos la mariposa. Si dice que está muerta, la dejamos volar. O sea que sea como sea, hoy si vamos a rajar, vamos a dejar quedar en ridículo al sabio. Y cuando le preguntaron al sabio eso, que tenían una mariposa que le dijera si estaba viva o muerta, se reían maliciosamente entre ellas. El sabio dijo en pocas palabras, en tus manos tienes la vida y la muerte. Porque él sabía que podía estar viva o podía estar muerta, según lo que ellos hubieran decidido. Igualmente el Señor dice hoy, en tus manos está la vida o la muerte del crecimiento y el desarrollo de tus hijos. ¿Por qué en mis manos? Porque a ti se te ha encomendado que des el alimento que lleve a vida a tus hijos. A ti se te ha encomendado que manejes con autoridad tu casa, pero no la autoridad de la correa, o no la autoridad del palo, o no la autoridad del grito, sino que cuando tú hables, tu hijo está anhelante por escucharte. A veces yo miro niños que teniendo 3 o 4 años le pegan a sus padres, gritan a sus padres en público, patean a la gente, escupen a la gente. Yo veo esas criaturas y no veo lo maleducado que está el muchacho, aunque él está maleducado. Veo qué mal están sus padres. Y todavía me duele más cuando en medio de todo ese relajo, el padre viene y coge el niño como si le estuvieran haciendo daño, cuando todo el mundo lo que está es avergonzado de mirar que no pueden corregir al muchacho porque su papá le está celebrando lo que para él son payasadas o niñerías de niño pequeño. Lo que no sabe es que está labrando un monstruo que más adelante va a hacerle daño a todos los seres humanos que se encuentre por su camino, porque él va a crecer atropellando a toda la gente. Él va a crecer atropellando los pensamientos de todas las personas, va a ir en contra de todo lo que se oponga a lo que él piense y a lo que él diga. ¿Qué va a hacer? Va a matar, va a suicidarse tal vez, va a violar mujeres, va a participar de lo más oscuro en sexo, en los delitos de la calle. ¿Por qué? Porque desde pequeño sus padres le están enviando un mensaje corporal y expresivo de que ellos están de acuerdo con lo que él hace. Entonces, cuando esté más grande, el premio tuyo va a ser visitar las cárceles. El premio tuyo va a ser leer los periódicos con la foto de tu hijo o de tu hija, hablando de que mató, o hablando de que violó, o hablando de que iba borracho en un carro y atropelló a alguien o se estrelló y tiene 5 operaciones para salvarle la vida. Hablando del daño que le hizo al vecino, al amigo, al familiar. O tú tapando al mundo y a toda tu familia cómo destroza tu casa, cómo se lleva la economía que tú ganas con esfuerzo y por uso de la droga o del alcohol te la roba. O cómo te forza tu hijo en tu propia casa tener que ver la pornografía que él desea ver, pero cuando estaba pequeño tú le enseñaste que las películas que presentaban escenas violentas, el niño tenía que aprender a verlas porque esa era la vida. O le enseñaste que los condones y los anticonceptivos tenía que manejarlos desde pequeño en vez de enseñarle la pureza delante del Señor. Entonces él hoy te mete a tu casa, a su novia o a su novio, y tú sacas 100 respuestas para decir que está bien. Entre ellas, yo prefiero que lo haga aquí y no que esté en la calle, donde yo no sé si le va a pegar una enfermedad. Lo que tú no sabes es que en tu casa la está cogiendo. Y está dañando la moral de tu casa, la moral de esa muchacha, que tal vez venga de otro hogar disfuncional. Pero tú, alcahueteándole a tu hijo, estás metiendo el infierno en tu casa y Dios hará justicia contigo.
Porque lo que tú llamas bueno siendo malo, Dios sabe que está malo y te va a dar tu paga por eso que estás haciendo. Es la responsabilidad nuestra saber guiar a nuestros hijos. ¿O no será mejor equiparlos confiados y sin temor, porque les hemos enseñado la fidelidad de Dios, y que tienen oportunidades en la vida y una herencia mejor que la que yo tengo o tuvo mis antepasados, y que esta oportunidad, la que nos da Dios, es única? Cada día es única. Si tú la dejas ir, estás dejando de ir un premio que Dios tiene para tu hijo, que por el cual viene la bendición a tu casa. Dios tiene demasiado interés en el bienestar suyo, el de tu hijo y el tuyo. Esto quiere decir que si hacemos la voluntad de Dios, Él se compromete, se obliga a rehacer nuestras vidas, incluido la de mi casa, la de con mi esposo o con mi esposa, con mis hijos, con mi familia, porque vamos a cambiar todo. Si tú quieres un cambio en tu casa, tienes que hacer un gran cambio. Él puede transformarla, puede enriquecerla, puede fortalecerla, puede guardarte hasta que obtengas el éxito, no solamente personal con tus hijos, sino espiritualmente. ¿Por qué? Porque Él es nuestro Dios creador. Mira lo que dice el Salmo 145. Y me dejan tomar un poquito de agua porque el radiador ya se me está secando. Qué delicia que nuestra vida fuera como esa fuente, sonoro, tranquilo, transparente. Coloca una fuente y escúchala. Es un sonido armónico, parejo, que da relax, te mete en un mundo diferente. Así es la delicia de la palabra de Dios. Por eso me encanta esta locura llamada la cruz de mi Cristo y la tumba vacía, hermano, porque eso me enseña que tengo un Redentor y que mi Redentor vive. Mira, 145, versículo 14. El Señor sostiene a todos los que caen, levanta a todos los oprimidos. A ti miran los ojos de todos, y a su tiempo, di conmigo, y a su tiempo. ¿Cuál tiempo? El de Dios. Tú les das su alimento, abres tu mano y sacias el deseo de todo ser viviente. El Señor sostiene a todos los que le invocan. ¿Escuchaste, Padre? A todos los que invocan. ¿Invocan a qué, profeta? Gracias por preguntarme. A Dios. Si tú invocas a Dios, clamas a Dios, pides a Dios, Dios te va a responder. No, pero es que yo he pedido. No, tú has pedido la oración bombero. ¿Sabes qué es la oración bombero? Cuando tú tienes necesidad, clamas a Dios. Y eso que ni siquiera clamas. Ay, Padre, ayúdame. Y sigues hablando las porquerías que estabas hablando y haciendo la basura que estabas haciendo y comportándote igual. ¿Tú crees que Dios va a oír eso? No, cuando Dios ve que tienes una actitud de cambio, cuando tú le estás implorando para que te ayude a cambiar, cuando tú estás clamando a Él para que haga todo nuevo, para que restaure, para que edifique, para que consuele, entonces esa oración sí la escucha Dios, aunque tú no le hables nada de la Biblia, pero le abres tu corazón, le dices no puedo, quiero probarte, quiero saber qué responde, estoy dispuesto a cambiar, a dejar lo que hago, a dejar de juntarme con las personas que me junto, dejar de hablar lo que hablo, dejar de ver lo que veo, dejar de gastar mi tiempo en lo que no sirve, en lo que no edifica, atender a mis hijos, atender a mi esposo, atender a mi esposa, atender mi casa, gastarme para Dios. Porque cuando tú te gastas para tu familia, te gastas para Dios, porque esa es la empresa, la primera empresa que Dios colocó en tu mano, se llama tu familia.
Si la empresa que tú manejas fuera por la que entra tu ingreso, ese es el valor más grande que tú tienes, tu familia está destruida, tu familia está destrozada, porque las prioridades están equivocadas. Tu primera empresa se llama tu familia, tu esposa, tu esposo, tus hijos. Ese es el lugar, un hogar armonioso, que suene como aguas limpias, tranquilas, reposadas, en armonía. Ese es el lugar de Dios. Esa es la oración que Dios escucha. Ese es el clamor que Dios va a oír. Cuando una persona dice, mira el desastre que tengo, pero Señor, me pongo en tus manos, quiero que me cambie, quiero que me edifique, quiero construir sobre ti. Esa oración rompe el infierno, rompe los cielos, llega al trono de Dios y Dios dice, olor agradable viene de esa casa. Están haciendo un saumerio, pero no un saumerio para brujería. Están usando el humo de la oración de Dios que llega al trono de Dios. Esas no son las velas prendidas a los santos, esas son las oraciones del santo, que el santo somos nosotros. Si Dios vive dentro de ti, tú eres un santo, aunque te portes mal porque no sabes, llegará el día en que reconocerás que eres un santo escogido por Dios, para que tu olor agradable llegue a la presencia de Dios y Dios se embriague con las cosas que tú estás haciendo a favor de Dios. Porque cuando tú atiendes tu empresa llamada familia, el trono de Dios dice, aleluya, hay fiesta en los cielos por lo que tú estás haciendo. Pero como siempre, llegamos al final de este día. Se acabó el tiempo. Noticia buena. Seguiremos en el otro programa. Te declaro lo que tú eres. Un hijo que coge conciencia. Un hijo que le dice, Padre, ven a mi corazón. Gobierna mi vida. Establece tu trono en mi mente, en mi corazón, en mi familia. Ejecuta tus mandamientos, que yo los voy a obedecer. Quiero pararme esta vez sobre piedra firme, construir mi casa, derrumbar los muros que he construido basados en la porquería del estiércol del mundo. Cúbreme con tu sangre, hazme tu hijo, Señor. Y él dice, lo acepto. Y tú dices, lo acepto, Señor, como mi Señor. Y en el cielo comienza la fiesta por tu casa. Padre, gracias por estas familias que hoy entregan su corazón y te dicen, Señor, reina en nosotros. Te damos la gloria y la honra a ti, Padre. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Espíritu Santo, sella con fuego esta confesión de cada padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén.